El cuidado, recién venía los baños de la comisaría en general están limpios, súper limpios, pero por ahí no tienen papel, ese tipo de cosas. Son más austeros, la verdad. Y venía pensando en el cuidado, ¿no? Que quede prolijo, ¿no? Son esos cuidados que tenemos ¿no? Hace muchos años ya se está utilizando el papel en el tachito, antes se tiraba todo por ¿no? Sobre todo en los ámbitos comerciales. Son costumbres de ámbito comercial. Nosotros por ahí en casa no tenemos esa costumbre, que deberíamos, ¿no? El sanitario, pues separamos digamos, los residuos, lo orgánico, lo inorgánico, y el sanitario tiene otro tratamiento. Bueno, con el tiempo. Y en ámbito comercial tenemos mucho en automático el papel no en el water, sino en el tachito que siempre está, ¿no? Y también porque facilita la circulación, ¿no? En algunos espacios, en algunos barrios es más complicado y en general sí, de golpe, ¿no? Si lo podemos hacer fácil, ¿por qué lo vamos a complicar? ¿No? Y después tenemos, por ejemplo, me acuerdo los baños públicos, por ejemplo, en la estación. En Constitución, por ahí me equivoco, uno tiene una lectura, ¿no? Más o menos amable. Y los baños públicos son tan importantes porque hacen a la distensión en la postura o a las tensiones innecesarias. Sostenidas en el tiempo puede traer algún problema, por ejemplo, el miofacial y el nervioso. Porque el que da la orden de la tensión, de tensionar o soltar, contraer o no, es el sistema nervioso. O sea, todo está implicado. Y las tensiones, a veces sostenidas, pueden traer contracturas que son como un piquete en la circulación. Entonces no llega, vos podés comer muy bien, pero no llega a destino. Entonces, ¿dónde está el problema? En el calcio, pero yo como calcio, ¿no? Clínico amigo. Pero yo como el calcio necesario. Sí, pero las uñas están chongui. Entonces, bueno, me pongo el esmalte, que es divino. Y además te hacen un baño de queratina que no sabés. Pero como más calcio y la verdad tiene suficiente, está comiendo suficiente, porque si no después el exceso tampoco es bueno. Y entonces, mire, tiene un nudito ahí que no le permite la circulación para abajo. Por ahí podemos hacer lo que hoy tenés, los descuentos en todos lados. Y entonces, bueno, la distensión en la postura. Y esto se viene viendo hace años. Porque, por ejemplo, el vaso de agua, como las postas, ¿no? En el camino, y el baño en las confiterías, es una obligación civil. Es un gesto para la comunidad y es una obligación también. Estaba regulado. Así como ni el varón ni la mujer pueden estar sin remera o camisa. El torso desnudo en el varón tampoco puede ser en la calle o en público. Son como normas ¿no? Que están reguladas y fueron sancionadas hace muchos, muchos años. ¿Sí? Ese sí nada más. Algunas se pueden cumplir y otras es más difícil según el barrio, la clientela, la tendencia, el chiste y también el tiempo libre de algunos grupos. El tiempo libre de algunas personas, el tránsito de laboral activo a pasivo es bastante complicado. Y a veces en un principio aparece el tiempo libre y el tiempo muerto. La desocupación y el tiempo muerto o el tiempo libre, ¿no? Y así vamos por la vida y la ciudad. Ahora, si nos conocemos y sabemos que, bueno, es un momento y es buenísimo, ¿no? No entrar en crisis tan fácilmente. ¿Sí? Si nos conocemos podemos entender los tiempos. Ahora es mucho más fácil eso, pero antes, viste, las oportunidades estaban más escasas
había menos información. El trabajo independiente había que pensarlo bastante. Y el trabajo en relación de dependencia también. Ahora es como está como más regulado, está más abierto, hay más circulación, hay más movimiento, hay más renovación, hay más información, hay más integración. Y eso es, bueno, nada, ¿no? Volvíamos de Venezuela, yo no sé cómo llegamos, cómo entramos, cómo hicieron el desvío, ¿viste? No sé, cómo fue, ¿viste? Y eso es más que nada mirar un poquito cada uno. Si había algo de lo que yo estaba haciendo que, bueno, que ayudó, ¿no? al barco a ir para esa ruta, o no, ¿no? Y ahí estábamos los deportes 120-20, ¿no? El deporte urbano. El famoso deporte urbano y sumamente creativo. Estábamos todos con alambres y, ¿no? Y salíamos adelante. El que estaba mejor con alambres, más creativo, mejor. Y hoy no hace falta estar tanto con alambres, pero la creatividad la podemos desarrollar de otra manera. Y la capitalización de esa época también, para seguir pensando. Y vuelvo a los baños, ¿no? A los baños públicos. Me acuerdo en Constitución fue todo un logro. Si no me equivoco, fue mencionado en una mesa de conferencia de prensa del gobierno. El logro que había sido el baño de Constitución. Al día siguiente había una propuesta diferente y la propuesta casi nos lleva al mismo lugar. Eran esos baños, en los baños públicos, por ejemplo en las grandes estaciones o en los shoppings, que el shopping es más comercial, es un consorcio comercial, que la verdad que vos vas caminando y es preferible entre pedir el baño en una confitería o en la estación de servicio, que depende de la tendencia, la marca y no sé qué, tenés la cerradura, tenés la clave, tenés el arriba, abajo, ¡buah! Y que es más para los chicos, ¿no? Es más la seguridad para los chicos. O el shopping es mucho más fácil, ¿no? Pues son baños realmente para todos públicos que no tenés que estar pidiendo, entrás, vas al baño y seguís o no, tomás algo ahí o te actualizás con lo nuevo. Y la verdad que nada. Y después el de 11 ahora más o menos se organizó. Pero yo decía, chiquis, se necesita el baño, ¿no? Pilas, ¿no? Y el proceso fue diferente. Pero bueno, fue todo un logro. Sí, el sanitarismo fue todo un logro. Así que un logro de comunidad, ¿no? Porque para la comunidad también eran esas cosas. En algunas estaciones, por ejemplo, podés comer algo al paso, son muy económicas y en otras, antes era carísimo, como el free shop. Y ahora la verdad que me parece que el poder adquisitivo está marcando diferencia. Y el poder adquisitivo no habla de si soy más o menos, sino habla de la profesión que elegí, porque hay profesiones que son prestaciones de servicio, olvídate, no te vas a ser millonario. Quizás se sumás un poquito una web y una buena marca, pero no te vas a hacer millonario. Hay profesiones donde sí puedes tener una circulación de efectivo mucho más importante. Entonces, el poder adquisitivo, ¿de qué depende? ¿Del valor de la camisa que yo le pongo? No. Porque en definitiva quizás las calidades son todas las mismas, el valor agregado, el barrio, la clientela, ¿no? El precio. ¿Es indicativo de qué? A veces porque traslado todo a precio. Malas rachas. Y a veces porque, no sé, es indicativo de qué, ¿no? Si compro en una feria, si compro en un no, a mí las ferias me encantan. Una galería al aire libre, como dicen ahora, ¿no? Los barrios comerciales, los outlets, en un shopping que es un consorcio donde hay marcas ¿no? europeas y argentinas, prêt-à-porter o alta costura. El prêt-à-porter es, digamos, una alta costura, contaminación alta costura, pero por ahí más en serie, limitada quizás, si no me equivoco, más accesible.
¿no? Los emprendimientos que eran más femeninos, más independientes, a veces, ¿no? Cabeza a cabeza con el familiar, y a veces no, ¿no? Los carros. A veces el femenino era más de complemento, ¿no? Algo de cosmética, y a veces no, ¿no? Jefas y jefas de familia, jefes y jefas de familia, la mujer divorciada, ¿no? Solos y solas, ¿no? Y los grandes chistes, ¿no? El humor es muy bueno, pero tiene que estar acompasado del respeto. Si no está acompasado del respeto, nada va a funcionar. Y volvemos a Venezuela, el respeto fue una de las cosas, la inmediatez, no lo vi, lo pisé, ay, perdón, nada intencional, ¿no? Los malos entendidos, las fórmulas perfectas, ¿no? Eso, y nada, ¿no? También. Entonces, bueno, pensando en voz alta, sigo caminando por Soho. Estaba sentada en un descanso, porque algunos lugares para tomar algo están cerrados a esta hora del domingo. No, del lunes, pues claro, lunes puente. Y abren en otro horario, y en general en San Telmo pasaba mucho que comercio, más que nada bares y qué sé yo, el lunes era descanso. Así como no abren toda la semana algunos, acá algunos empiezan al mediodía, otros no. Es muy interesante. Y allá por lo menos, por ahí no sé si descanso, pero era otra historia, era mucho más tranquilo, mucho más descansado también para mí, claro. No sé si era descanso, no esto de lo propio y, ¿no? Y el entorno. Si tenemos claro eso, ¿no? Me parece mucho más fácil. No le cargamos tintas al otro, ni nos cargamos tintas tampoco. Porque a veces nos hacemos propio algo que no es, ¿no? Y tratamos de llevamos a terapia y el terapeuta dice, no, mira, la verdad que esto nada que ver, pongamos tiempo en otra cosa, ¿no? O lo que elijas para resolver. Bueno, sigo caminando y disfrutando del día cuando hay este silencio. Escuchen. Es impresionante lo descansado. Yo vivo cerca, el Cerviño está cerca de los shoppings, es buenísimo también, pues tenés medio un refrito y podés cambiar aire ahí, si llueve también, pero la verdad que es un ruido, un movimiento, lo llaman barrios K, es muy de tele, muy de tele, muy para los chicos. El que no tiene esa franja, ¿no? Ese segmento de pre y adolescencia, olvídate, no se entiende nada. Entonces es muy interesante, por ejemplo, los shoppings para los chicos, los que viven cerca, pero joder, si vos estás en Solos y Solas y un poquito más para arriba, olvídalo. Así que bueno. Y cuando encuentro esas calles, por ejemplo, Godoy Cruz, cerca de Córdoba, es una paz, es increíble. Yo soy más de indios descalzos y meditación, ¿no? Y el departamento que yo tenía allá en Balvanera era así, el pulmón de manzana era impresionante y como daba el pulmón de manzana. Después empezaron con batucada y que yo ruidos molestos, ¿no? Andás a ver que estaban resolviendo los creativos, ¿no? Pero creatividades, bienestar, bueno, emprendimientos, emprendedores, un carrerón cardinal, ¿no? Pero bueno, nada, con información se escucha todo diferente, a veces no teníamos toda la información que necesitábamos, entonces cada uno entendía lo que podía, la Torre de Babel poco. Así que bueno, sigo caminando.